Atentos a eso. Gracias, Jerónimo Mura trabajando en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ahora sí, lo que les había anticipado, presten atención porque hay que entender muy bien en qué nos va a afectar esta noticia a nosotros en el día a día. Hasta ahora el kilogramo tal y como lo conocíamos deja de existir. ¿Qué significa esto? Le voy a trasladar la pregunta a mi invitado, a Héctor Lais, gerente de metrología del INTI. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Yo le decía un poco en broma, fuera de aire. ¿Y ahora qué significa? Yo voy a la panadería y pido 1 kilo de pan y me dan menos, me dan más. No va a influir, no tiene que ver con eso. Por suerte, si no sería un lío. No va a pasar eso porque sería un lío importante, ¿no? Lo que sucede hoy es que entra en vigencia la modificación más importante del Sistema Internacional de Unidades desde su creación hace varias décadas. Por ahí es importante recordar de dónde vienen las unidades de medida. Exacto. Las unidades de medida que nosotros usamos, el kilogramo, el metro, el segundo, el ampere, etcétera, son fruto de un acuerdo diplomático. Ese acuerdo diplomático se llama la Convención del Metro y fue firmado ya hace muchos años, en 1875. Los países en ese momento se pusieron de acuerdo para usar el sistema métrico, el sistema métrico decimal. Sí. Ese sistema fue evolucionando y fue incorporando nuevas unidades de medida y cambiando la definición de las unidades de medida para seguir la evolución de la tecnología. Claro. Bueno, lo que tenemos hoy es que cambian 4 unidades al mismo tiempo, que son el kilogramo, que es la más famosa, pero también cambian hoy el ampere, que es la unidad de corriente eléctrica, el mol, que es la unidad de cantidad de sustancia de la química, y el Kelvin, que es la unidad de temperatura, que es similar al grado Celsius. ¿Por qué cambian esas si no cambian otras? Porque esas son las 4 unidades que todavía tenían definiciones, digamos, antiguas, por decirlo de alguna manera. Bien. Eran definiciones que no estaban basadas en constantes de la naturaleza, sino en artefactos o en propiedades de los materiales. Por ejemplo, la unidad de temperatura, el Kelvin, estaba basada todavía en la temperatura del punto triple del agua, que es la temperatura en que coexisten en el agua el hielo y el líquido y el vapor. Pero con el cambio climático es imposible. No, aparte, bueno, ahí entran los problemas. ¿Qué agua? Porque el agua puede tener distinta composición isotópica. Entonces, exacto. Bueno, esos son problemas que hacen que las mediciones no tengan la exactitud necesaria. Y con el kilogramo, ¿qué sucedía? El kilogramo estaba todavía hasta ayer, desde 1875, definido como la masa de un cilindro, que ahí vemos en alguna de las imágenes, de platino e iridio, que estaba depositado en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en Francia. Eso era el kilogramo. 1 kilo. Claro, esa pesa era 1 kilogramo. Entonces todos los países del mundo tenían que enviar periódicamente los patrones nacionales. En el caso de la Argentina, los patrones nacionales están en el INTI. Entonces nosotros enviábamos periódicamente el patrón nacional a Francia para ser calibrado contra ese prototipo internacional. Sí. Eso tiene varios problemas. Uno, que las medidas dependen de un solo artefacto, que se puede deteriorar, que puede variar. Claro. Eso hace que las mediciones no tengan la exactitud necesaria o suficiente. Después tiene el problema de que está en un solo punto de la escala, es 1 kilogramo. Entonces yo, para medir 1 microgramo tengo que hacer una serie de pasos que hace que la exactitud baje mucho. O sea, que la incertidumbre se puede ir perdiendo exactitud. Claro. Entonces, por eso se motivó que se cambiara la definición, y a partir de hoy todas las definiciones están basadas en constantes de la física, digamos. Por ejemplo, el kilogramo va a estar basado en asignarle un valor fijo numérico a la constante de Planck. Sí. Que es una constante de la física cuántica que me relaciona la frecuencia de una onda electromagnética y su energía. A ver, pero nosotros, para ponerlo en nuestra cabeza, digamos, 1 kilogramo, el actual, ¿varía el peso con respecto a la...? Pesa lo mismo que el anterior. Pesa lo mismo. Solo que yo lo voy a poder medir con mucha mayor exactitud. Pero el peso es el mismo. El peso es el mismo. Claro. Algo que hoy pesa 3 kilogramos sigue pesando 3 kilogramos. Pero este cambio y la evolución de la tecnología me lo va a permitir medir con mucha mayor exactitud. ¿Esto se nota en las balanzas del comercio o con el médico nos pesa a ver si engordamos o adelgazamos? No, porque esas balanzas
tienen una exactitud del orden del 0,5%. No pongamos esa excusa si vamos al nutricionista. No, pongamos esa, no vale, no sirve. Vale, no sirve, no es porque cambió el kilogramo. Esas balanzas tienen una exactitud del orden del 0,5%. Sí. Y este cambio tiene un impacto, una exactitud de 0,7011. O sea, su influencia no se nota en ese tipo de balanzas. Se nota en las balanzas que se usan en la investigación científica o en el desarrollo tecnológico. Pero estos cambios, tanto el del kilogramo como el del ampere o el del Kelvin, van a permitir nuevos desarrollos tecnológicos. Un ejemplo, nuevos desarrollos tecnológicos que tal vez impacten en nuestra vida más en el futuro. Un ejemplo fácil de entender fácil de ver, digamos, hace 40 años se cambió la definición del segundo, ya hace casi 50 años. Antes el segundo se definía en función del periodo de rotación de la Tierra, como una fracción del tiempo que tardaba la Tierra en dar una vuelta sobre su eje. Sí. Hace 50 años se cambió la definición del segundo y se lo pasó a definir en función de una transición, de la frecuencia que emite el átomo de cesio cuando produce una transición energética, lo que se llaman los relojes atómicos. Ajá. Esos relojes atómicos que mejoraron muchísimo la exactitud en la medición del tiempo es lo que hoy hay en cada satélite de GPS y es lo que permite medir la diferencia del tiempo que tardan dos señales o más electromagnéticas, dos señales de radio, en ir desde el receptor del GPS hasta el satélite. Y de esa forma se calcula la posición sobre la Tierra del auto. Tiempo. Claro. Pero los que no podemos vivir sin GPS, ahí está la explicación. Bueno, pero eso se puede hacer porque el tiempo hoy se mide con esa exactitud. Exacto. Si no se midiera con esa exactitud, no se podría, no existirían los GPS. Totalmente. Entonces estas definiciones, cambio en las definiciones de las unidades, que siguen la evolución de la tecnología, lo que abren son posibilidades de desarrollo y de innovación para el futuro. Pero la balanza del supermercado o la del nutricionista van a pesar lo mismo. Gracias, Héctor. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por habernos explicado. Y no es tan simple, hay que bajar al llano toda la explicación para que podamos entender cómo